La parashá de esta semana se llama Parshas Shmini. Shmini literalmente significa el octavo. Es una parsha corta, una parsha muy interesante, corta, que tiene muchos conceptos técnicos. De hecho, el tercer libro de la Torá entero, Sefer Vayikra, es un libro muy técnico. Que cómo se hace un korban, cómo se hace una ofrenda, qué significa la ofrenda, cómo tiene que ser cada detalle de la ofrenda, etc. La parsha de esta semana, entre muchos otros asuntos, de vuelta es una parsha corta, pero tiene mucho jugo, por así decir. Entre muchos otros asuntos aparece el concepto de Tuma y Tahara. Tuma significa impureza. Tahara significa pureza. Que pureza e impureza no tienen nada que ver con suciedad o limpieza. Es otro concepto totalmente diferente. Tiene que ver con algo espiritual. Solamente y solamente espiritual. Una cosa puede estar sucia y ser pura. Una cosa puede estar limpia y ser impura. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Solemos llamar a la pureza algo blanco, la impureza negro. No tiene nada que ver con los colores ni con las formas. Es algo totalmente espiritual. En la parsha de esta semana se habla específicamente, entre otros asuntos, de impureza de comidas. Se llama Tumas Oichlim. Una comida también puede recibir impureza. ¿Qué diferencia hay para nosotros en la práctica concreta? Si algo está puro o impuro, básicamente nada. Ninguna diferencia. La diferencia estaba en la época del Beis Hamikdash, en la época del templo, que la gente iba al Beis Hamikdash, entraba al templo, y ahí no se puede entrar estando impuros. Solamente se puede estar adentro del templo si uno está puro. También, por ejemplo, si uno quería comer ciertas ofrendas que fueron llevadas al templo, incluso si las comía fuera del templo en Jerusalén, uno tenía que estar puro. O un kohen, un sacerdote que quería comer ciertas ofrendas, tenía que estar puro. Entonces, hoy en día se considera que estamos todos impuros y básicamente no hay diferencia de estas leyes que nosotros vamos a estudiar. Si bien no vamos a estudiar todos los detalles de las leyes porque son muchos y no tienen ningún sentido, pero vamos a estudiar específicamente tres asuntos, tres leyes sobre la pureza y la impureza de los alimentos específicamente. Esta es una sija del Rebbe, esto es una charla del Rebbe que el Rebbe dio en Tovshin Memhei 1985 sobre el Rambam. El Rambam es un codificador de leyes, Rabbi Moshe ben Maimon. No vamos a estudiar en detalle todo lo que dijo el Rambam, no viene al caso ahora, pero el Rebbe utiliza las definiciones ordenadas del Rambam, porque una de las cosas fantásticas de Maimónides es que era extremadamente preciso y ordenado. Entonces, en ese orden y precisión, él explica que surgen de la parsha de esta semana, y por eso lo estamos estudiando hoy, tres detalles específicos al respecto de las leyes de pureza e impureza. Tres asuntos. ¿Cuáles son estos tres asuntos? Punto número 1. Las únicas comidas que reciben impureza, o sea que es posible impurificarlas, las únicas comidas, es Maihal Adam, comida de personas, de seres humanos. Una comida de animales no se impurifica, está siempre pura. Específicamente tiene que ser qué tipo de comida, comida que los seres humanos comemos. Esta es condición número 1. Condición número 2, tiene que estar, para poder recibir y aceptar impureza, esa comida tiene que estar muhshar. Muhshar significa, como de la palabra kosher, muhshar significa preparado. ¿Cómo es que se prepara una comida para que pueda recibir impureza? Tiene que estar mojado por uno de los 7 líquidos que habla la Toira, no importa los detalles, agua, sangre, rocío, hay diferentes líquidos en la Toira. El punto es que cuando una comida de seres humanos toca uno de estos líquidos, por ejemplo, agua, que es el más sencillo, está preparado para recibir impureza. ¿Qué quiere decir? Que si una persona impura lo toca, se impurifica esa comida. ¿Qué quiere decir? Que una persona que tenía que entrar al templo no podía comer esa comida, porque quedaba impuro y no podía entrar al templo. Pero cualquiera de nosotros, en cualquier otra situación, tranquilamente podía comer esa comida, no hay ningún problema. Y hoy en día comemos comida impura y no hay ningún problema. Ahora vamos a ver por qué estamos estudiando esto en un minutito. Entonces, primera condición, tiene que ser comida de seres humanos. Segunda condición, tiene que estar muhshar, apropiado, adecuado, preparado para recibir impureza a través de que se mojó con alguno de los líquidos que la Toira menciona. Y la tercera condición es que tiene que estar cortado de la tierra. Si un alimento está todavía unido a la tierra, por ejemplo, una espiga de trigo,
está unida a la tierra, aunque haya caído lluvia, que es agua, sobre esa espiga de trigo, etc., por cuanto está vinculada la espiga todavía a la tierra, al lugar en donde creció, no recibe impureza. Solamente cuando se recorta esa espiga de trigo, para dar el ejemplo del trigo nomás, de la tierra, y se mojó, ahí es posible que reciba impureza si es que la toca algo que está impuro. Y si no, no está impuro. Ya sé que esto es algo muy técnico y parece como, de vuelta, como dije antes, que no se aplica a nosotros, qué importancia tiene, pero vamos a ver una cosa muy interesante. El Rebbe lo expresa de la siguiente manera: es sabido que de cada ley en la Toira tiene que surgir una enseñanza en el servicio a Dios. Porque al fin y al cabo la palabra Torah surge de la palabra Hoira'ah. Hoira'ah significa enseñanza. Entonces cada detalle de la Toira tiene una enseñanza. Porque en adición a que la ley es de tal o cual manera, en este caso, ¿cuáles son las tres condiciones? Que en un minutito las voy a repetir. ¿Cuáles son las tres condiciones para que un alimento pueda estar impuro? En adición a esto, que es una ley, te gusta bien y no te gusta, no importa mucho, esta es la voluntad de Dios. En adición a esto, hay una explicación de estas leyes en Avoida, en el servicio a Dios. Entonces, esta idea del servicio a Dios no es solamente algo que se aplica si la persona está pura o impura, tiene que comer o no tiene que comer. Esto se aplica en todos lados, bajo toda condición. Vayas a comer la comida, no vayas a comer la comida. Este es puro, este es impuro. La enseñanza es una enseñanza igual. Entonces el Rebbe va a mostrar a lo largo de esta enseñanza, de esta sija, de esta charla del Rebbe, qué podemos aprender de estas tres condiciones que llevan a que una comida esté impura. Y el Rebbe explica, porque esto es uno de las explicaciones del versículo que Dios nos mandó estos preceptos, leiro es Hashem, para temerlo a Él. Es decir, cada mitzvah encierra no solamente la voluntad de Dios, que Dios quiere que hagamos esto o aquello, y no quiere que hagamos aquello, lo otro, lo demás, sino que cada mitzvah encierra un camino para que la persona pueda vincularse a Dios y pueda sentirse orgulloso de ser un yehudí, pueda sentirse feliz de cumplir una mitzvah. No solamente decir, bueno, hace esto y cállate la boca. Esto es lo que hay que hacer y otra cosa, ¿no? Sino que cada mitzvah lleva a la persona, en las palabras del Rebbe, al temor a Dios. El concepto del temor a Dios es Iras Shomayim, temor al cielo, servir a Dios. Y no servirse a sí mismo, o servir a otras cosas, otros dioses, o incluso otros dioses entre comillas. Lo mismo ocurre con nosotros. Estas tres condiciones mencionadas al respecto de la impureza de las comidas, que están en la parsha esta semana, al final de Parsha Shmini, tienen una enseñanza en el servicio a Dios. Entonces, de vuelta, ¿cuáles son las tres condiciones? Punto número 1, que sea comida de seres humanos. Punto número 2, que se haya mojado con agua, por ejemplo. Punto número 3, que esté recortado del lugar donde creció, que esté recortado de su fuente. ¿Cuál es la enseñanza de estas tres cosas? Está explicado en muchos lugares. Primero le hace una introducción general muy interesante respecto de Tuma y Tahara. ¿Qué significa pureza e impureza? Primero una introducción yo a la introducción del Rebbe. La idea es así. En el universo Dios creó todo en forma de que existe lo bueno y lo no tan bueno. Por eso cuando el primer hombre y la primera mujer estaban en el Gan Eden, en el paraíso, había un árbol, Eitz Hadas Toiv Barra, un árbol de conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué es así? Porque si solamente existiese el bien, entonces no habría lugar para libre albedrío, para elegir hacer esto o aquello. Si hay una sola opción, ¿qué vas a elegir? Entonces Dios crea algo bueno y Dios crea lo contrario a lo bueno, de manera tal que uno pueda elegir. Dios crea tahara, pureza, y Dios crea tuma, impureza, de manera tal que podamos elegir esto o aquello. Dicha esta pequeña introducción, vamos a las palabras del Rebbe. Está explicado en muchos lugares que la definición de tuma, el concepto de impureza, solamente es posible donde existe kedusha, pureza, santidad. O por lo menos la posibilidad de pureza, santidad. Como explica el Alter Rebbe en el Shulchan Aruch al respecto de tocar comidas antes de Netilas Yadayim. Es sabido, Netilas Yadayim significa lavado de las manos, es sabido que todos los días a la mañana uno se lava las manos. Está traído en el Talmud y en el Shulchan Aruch, en el Código de Ley Judía también, que todos los días uno tiene una neshama, uno tiene un alma en su interior. Cuando uno se va a dormir,
parte de este alma se retira. Nuestros sabios dicen que el sueño es como un 60avo de la muerte. Si uno se va a dormir y la neshome se retiró del cuerpo, en una parte por lo menos. Cuando uno se despierta, esa neshoma retorna al cuerpo, vuelve al cuerpo. Por eso, como vamos a ver más adelante, decimos Moideani, agradecemos a Dios que estamos vivos. Pero esto lo vamos a ver más adelante. La cuestión es que, ¿qué pasa cuando el alma se retira del cuerpo? ¿Existe un concepto de vacío en el judaísmo? La respuesta es no. O hay kedusha o hay tuma. O hay santidad o hay impureza. Entonces, cuando parte del alma se retira, no hay estados intermedios en el judaísmo, no existe. O estás vinculado a Dios y eso es Jaim, vida, o estás separado de Dios y eso es Maves, muerte. Es un tema para conversar quizás en más profundidad en otra situación, en otra ocasión, pero no existen puntos medios en el judaísmo. Entonces, acá también tenemos un cuerpo que tiene una neyama, tiene un alma, el alma se retiró, y entonces ¿qué hay en el cuerpo? Tuma, impureza. Cuando a la mañana la persona se despierta y el alma retorna en el cuerpo, esa impureza, cuentan nuestros sabios, queda bajo las uñas. Bajo las uñas. Por eso todos nos preparamos al lado de la cama, lo llamamos en Yiddish Negelwasser, agua de las uñas. ¿Por qué? Nos lavamos intermitentemente, una vez a la derecha, una vez a la izquierda, derecha, izquierda, bien cerca de la cama, incluso de acuerdo a la mística judía, Kabbalah, y en el Shulchan Aruch del Alter Rebbe también está traído, en el Código de Leyes Judías del Alter Rebbe, que uno no debe ni siquiera pisar el piso si no se lavó las manos después de despertarse. El punto es que tenemos una tuma, tenemos una impureza que se quita con este netilas yadayim, con este lavado de las manos. Ahora, ¿qué pasa si uno no se lavó las manos y quiere tocar ciertas cosas? Pues está escrito, y esto es a lo que hace referencia el Rebbe acá, está escrito en el Código de Judíos del Alter Rebbe, tomado de la mística judía, que si uno toca una comida con las manos antes de lavarse las manos después de haber dormido, impurifica la comida. Hay una tuma, hay una impureza ahí. Entonces uno debe ser cuidadoso en no tocar comida con esa impureza. No tocar otras partes del cuerpo sensibles también, como los ojos, los oídos, la nariz, la boca, etc. Pero, ¿qué es lo que el Rebbe trajo con todo esto? El Rebbe dice, la copia la cita, del Shulchan Aruch, del Código de Judíos del Alter Rebbe. El Rebbe cita así, que si bien todos tenemos una neshome, un alma, y el alma, como ya expliqué, se retira del cuerpo y vuelve a la mañana, etc., y no deberíamos tocar comida con las manos, entre comillas, sucias, impuras, sin habernos lavado las manos. Sin embargo, y ahora sí citando, si un no judío toca una comida, no es un problema. Sin haber hecho netilas yadayim, sin haberse lavado las manos, no es un problema. ¿Por qué no es un problema? Porque tuma, impureza, no desea estar sino en un recipiente santo. En un lugar donde hay kedusha, donde hay santidad, esa kedusha se retira y ahí entra tuma, ahí entra impureza. Pero en un lugar donde de entrada la kedusha, la santidad, no era tan profunda y tan fuerte, por ejemplo, un no judío que no tiene un nefesh elokis, no tiene un alma divina de la misma manera que tiene un yehudí, entonces tuma, la impureza, no le interesa estar ahí. No le interesa estar ahí. Al punto tal que hay leyes muy amplias sobre pureza e impureza, y la gran mayoría de esas leyes no se aplican a los no judíos, se aplican solamente a los judíos. ¿Por qué? De vuelta, porque el concepto de tuma, el concepto de impureza es, en donde hay kedusha, donde hay santidad, pues ahí quiere estar la impureza. Ahí desea estar la impureza, y cuanto más santidad hay, más potencial de impureza hay también. En las palabras del Rebbe, la razón de esto, de por qué hay tanta impureza en un yehudí, o hay potencial de impureza en un yehudí, porque la creación fue hecha de manera tal, Dios estableció la creación de manera tal, que a la impureza que Dios mismo la crea, para que haya libre albedrío, como ya expliqué, para que podamos elegir entre pureza, impureza, etc., a la impureza Dios le da una cantidad de vitalidad extremadamente pequeña. ¿Y qué quiere la impureza? Obtener más, nutrirse de donde hay kedusha, donde hay santidad. ¿Y dónde está la kedusha? En un yehudí. En un yehudí. De esto se quiere nutrir la klipa, la impureza. Y busca tener más energía de la que Dios estableció de entrada en la creación, etc. ¿Y cómo lo logra? A través de atrapar, por así decir, al yehudí.
a través de hacer caer al Yehudí en transgresiones, en tuma, en impureza, de ahí saca vitalidad la impureza justamente. Lo que no es el caso en un lugar donde no hay kedusha, o no hay, en el Rebbe pone entre paréntesis tanta kedusha. Es interesante, el Rebbe no está hablando del tema, pero al ponerlo entre paréntesis la palabra tanta santidad, el Rebbe está aludiendo, en mi humilde opinión, a los no judíos también. Donde existe el concepto de tuma y tahara, también existe el concepto de pureza e impureza, claro que sí. Solamente que no es tanta, no es igual. Entonces, volviendo a las palabras, lo que no es el caso, en un lugar donde no hay tanta pureza, no hay tanto, el Rebbe pone entre paréntesis, esfuerzo de la impureza en residir ahí. Porque en ese lugar no hay tanta energía vital de donde la impureza pueda nutrirse, sacar. Ahora voy a explicar esto de otra manera, en un minutito. Y este es el contenido más profundo de la primera condición que dijimos que los alimentos deben tener para poder ser impuros. Dijimos que la primera condición era que tiene que ser Maihal Adam. Tiene que ser comida de seres humanos. La comida solamente puede llegar a ser impura, como explica la parsha de esta semana, si es comida de seres humanos. ¿Qué significa esto? La idea de Adam, un hombre, ¿por qué nos llamamos los seres humanos Adam, hombre? Y esto incluye hombre y mujer, es la misma idea. ¿Por qué nos llamamos, de hecho, esto está en la Toira, no es solamente decirlo para que suene bien? Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Dios mismo escribe en la Toira que en el día en que los creó, Vaikra Shmam, el nombre de ellos, en plural, ¿quiénes son ellos? Hombre y mujer, Adam. Los llamó Adam, es la misma cosa. Hombre y mujeres son la misma cosa en este sentido. Entonces, el nombre y el adjetivo Adam, ¿por qué el ser humano se llama Adam? Porque hay un versículo que dice Adame le Elyon. Yo me voy a parecer a Dios. Adame es parecido, similar a Dios. Quiere decir que el hombre es similar a Dios. Tiene cualidades divinas. Y es por eso que se llama Adam. Y como dice también en otro lugar, Atem Kruim Adam, ustedes, Yehudim, son llamados Adam. Somos llamados hombres. ¿Por qué? Porque un Yehudí es la expresión más profunda de Adam el Elyon, de lo similar a Dios. A través del Nefesh Elekis, a través del alma divina, especial, particular que el Yehudí tiene, esto lo hace más parecido a Dios. Quiere decir que todos los seres humanos son parecidos a Dios, sin duda. Tenemos el Tziyur, la forma divina que se explica de diferentes maneras, el Tselem Elohim, la imagen divina en cada uno de nosotros, pero el Yehudí lo tiene en forma más profunda. Es más parecido, por así decir, a Adam el Elyon, más similar a Hashem. Esto quiere decir, estamos explicando qué significa esta primera condición, de vuelta, lo repito para que quede claro, porque son temas que quizás la gente no conoce. Esta primera condición que requieren los alimentos para poder llegar a recibir impureza, tenía que ser Maihal Adam, comida de seres humanos. Adam dijimos que es el Yehudí. ¿Y qué significa comida del Yehudí? ¿Cuál es el simbolismo de comida del Yehudí? Comida, en un sentido más amplio, significa todas las necesidades de la persona. Y la comida de la persona significa aquellos asuntos que son necesidades para el Adam. Dicho de otra manera, en otras palabras, para que sea más sencillo, quizás las palabras del Rebbe nos terminan mareando. Todos tenemos en nuestro interior una forma de Adam. Tenemos algo en lo cual somos parecidos a Dios. Nefesh Elekis, el alma divina, en donde hay un montón de kedusha, un montón de santidad. De ahí la impureza quiere agarrarse para sacar, para nutrirse. De hecho, está explicado en diferentes lugares de Hasides que cuando una persona transgrede las mitzvot de la Toira, lo que está haciendo de sí mismo es un canal de conexión entre kedusha, santidad, y la impureza. Uno se transforma como si fuese un caño a través del cual su propia energía se va hacia un lugar donde no corresponde. Pero la cuestión es que todos tenemos una expresión en nuestro interior en el cual somos Adam el Elyon, similares a Dios. Ahora bien, la comida, hay comida de seres humanos. ¿Qué es la comida de este Adam el Elyon? ¿Qué es lo que necesita el Nefesh Elekis, el alma divina en su interior, para sobrevivir y para estar bien, para nutrirse? Torah mitzvot. Torah mitzvot. Torah mitzvot. Quiere decir que entonces, ¿qué? Cuando decimos que una de las condiciones de las comidas para poder llegar a recibir impureza es Maihal Adam, comida de hombres, hombre significa Kedusha, la santidad del interior de cada uno de nosotros.
lo similar que tenemos a Dios en el interior de cada uno de nosotros. Comida significa lo que ese hombre que tenemos en nuestro interior necesita. ¿Qué necesita ese hombre? Vínculo con Dios. ¿Cómo te vinculas con Dios? Torah y mitzvos. Torah y mitzvos. A través de Torah y mitzvot es que expresamos esa cosa que tenemos similar a Dios. Y como es sabido que a través de Torah y mitzvot de un Yehudí, a través de la observancia de mitzvot, estudio de Torah de un Yehudí, aquí abajo, el Rebbe da una explicación adicional, nutrimos a Dios. Nuestra Torah y nuestras mitzvot son la parnasa, la comida de Dios, por así decir. Hay una historia famosa de Baal Shem Tov, que el Rebbe no la trae acá, pero la cuento para explicar la cuestión, por lo menos bekitzu, por lo menos en resumen. El Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico, viajaba de un lugar a otro, compartiendo, enseñando el pensamiento hasídico, revelando el pensamiento hasídico. Una vez escuchó que había un tipo que era un porush. Porush significa una persona apartada totalmente del mundo. No hablaba con nadie, comía un poco de pan durante el día, a la noche, perdón, un poco de pan, un poco de agua, ayunaba todo el resto del día y estudiaba todo el día Torah. Tenía el libro encima suyo todo el día, los ojos en el libro, no se apartaba de nada. Vivía en un cuartito al lado de la sinagoga, estaba apartado. Porush significa apartado de todo el resto del mundo. Entonces Baal Shem Tov se acercó a este Porush, a este tipo, y Baal Shem Tov siempre se vestía con ropas simples, como si fuese una persona muy simple. El Baal Shem Tov se acercó a esta persona y le dijo, Shalom Aleichem, hola, lo saludó, y la persona ni le contestó. ¿Para qué? La persona pensó, ¿qué voy a perder tiempo con un ignorante? Yo me paso todo el día estudiando Torah, todo el día ayunando, sirviendo a Dios, en su mente, sirviendo a Dios. ¿Qué voy a...? Ni saludó, ni lo miró al Baal Shem Tov, ni lo saludó. El Baal Shem Tov repitió, Shalom Aleichem. ¿Qué estaba esperando el Baal Shem Tov? Cuentan nuestros sabios que el Baal Shem Tov viajaba por lugares, como yo dije, saludando a la gente, esperando que la gente responda, ¿cómo está? Baruch Hashem, gracias a Dios. Y esto da esta respuesta de cada persona diciendo, Baruch Hashem, gracias a Dios. Esto, por así decir, es lo que Dios disfruta. Entonces Baal Shem Tov se acercó a este tipo, le preguntó, Shalom Aleichem, ¿cómo estás? ¿Cómo está la parnasa? ¿Cómo está el sustento? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo va la salud? El tipo ni le contestó. El Baal Shem Tov repitió, Shalom Aleichem, ¿cómo estás? El tipo le hizo así con las manos. Fuera, como ni le contestó. Fuera, andate. No me interesa hablar. El Baal Shem Tov repitió, Shalom Aleichem, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y el tipo le volvió con más fuerza, lo empujó. Entonces el Baal Shem Tov le dijo así, ¿por qué le quitas a Dios su parnasa? ¿Por qué le quitas a Dios su sustento? Cuando el Baal Shem Tov dijo esto, el Porush levantó la vista del libro, lo miró al Baal Shem Tov y se extrañó. ¿Quién es este tipo que se viste como un burro, un ignorante, y me viene a decir a mí, que yo estoy todo el día estudiando, hace 50 años, ayunando y comiendo, etcétera, a las noches nada más, a mí me viene a decir que yo le quito el sustento a Dios? ¿De qué estás hablando? Entonces Baal Shem Tov me explicó. El versículo dice, Ato Kodesh, tú eres santo, le decimos a Dios, tú eres santo, Yoishev Tehilo is Israel. Dios está sentado en las alabanzas del pueblo de Israel. Cuando un Yehudí dice, Baruch Hashem, gracias a Dios, y reconoce que está bien, gracias a Dios, esto es parnas, es el sustento de Dios. Dios vive y come esto, por así decir. Sea lo que fuera que quiere decir que Dios coma, no importa. Pero Dios vive y se asienta sobre esto. Entonces, volviendo a nuestro texto, dijimos que en el interior cada uno de nosotros tenemos un nivel que se llama Adam, que es un nivel de Adam le Elion, es similar a Dios en el interior. En los Yehudim es de una manera, en los no judíos es de otra manera, pero el punto es que todos lo tenemos en nuestro interior. Adam le Elion. Y este Adam, este hombre, necesita comida. ¿Cuál es la comida del alma divina? Torah y mitzvos. ¿Cuál es la comida de Dios? Torah y mitzvos. Cuando un Yehudí cumple las mitzvot, esto alimenta y sustenta a Dios, sea lo que fuera que quiere decir. Dios disfruta. Es lachmi, es mi pan, dice Dios. Cada mitzvah que un Yehudí hace, cada estudio, cada palabra de Torah que un Yehudí pronuncia, etc. Y por cuanto la Torah y las mitzvahs son las necesidades del hombre en el interior de cada uno de nosotros y la necesidad de Dios, el sustento mismo de Dios, entonces ahí es donde más se agarra la impureza. Ahí es donde más quiere nutrirse
la impureza y se esfuerza para hacer tropezar a la persona, al Adam, al interior, en el interior del hombre, en el interior de cada uno de nosotros, que nos tropecemos para sacarnos vitalidad, para nutrirse de nuestra propia vitalidad. Lo que no es el caso, una comida que no es de seres humanos, Maihal Adam, comida de seres humanos, es siempre pura, no recibe impureza. ¿Qué quiere decir que no recibe impureza? Cuando la persona que todos tenemos en nuestro interior también, una expresión animalística, eso ya es un animal. Y la impureza no busca sacar nada de ahí, porque no hay kedusha ahí, no hay santidad. ¿De dónde quiere nutrirse la impureza? ¿Dónde hay santidad? ¿Dónde hay santidad? Acá me preguntan si uno dice para sí mismo, por Hashem, si tiene el mismo sentido. Claro que sí. Tiene el mismo sentido. Exactamente igual. Esto es Yoishev, Dios está sentado, sea lo que fuera que quiere decir que es proyectado en este mundo, es revelado en este mundo, a través de cada una de estas frases, de cada mitzvah, de cada vez que reconocemos su existencia, su presencia, entonces Dios se hace presente aquí abajo, justamente. Todo esto entonces viene a explicar la primera condición. ¿Por qué justamente para que una comida pueda llegar a ser impura, como explica la parsha de esta semana, tiene que ser comida de seres humanos, comida Maihal Adam, comida de hombres? Porque es de ahí donde está la kedusha. De vuelta, hombres, nuestra expresión divina en el interior de cada uno de nosotros. Comida de hombres, la necesidad de esa expresión divina, Toire Mitzvahs. De ahí se agarra la clipa. De ahí se agarra la impureza. Clipa literalmente quiere decir cáscara, pero ahora no es el momento para explicar todo el maíz, toda la historia. La cuestión es que de ahí se agarra la impureza. De cada mitzvah. Dicho de otra manera, en palabras bien simples, es fácil no cumplir Torah y mitzvot. Hay una frase famosa en Yiddish, es difícil ser un judío. Es fácil no cumplir Torah y mitzvot. Cuando uno quiere cumplir una mitzvah, ahí aparecen todo tipo de dificultades. Si vos no querés cumplir nada, la vida fluye. No es difícil. Cuando querés empezar a cumplir, hoy aparecen todo tipo de dificultades e impedimentos. ¿Por qué? Justamente. Es Michael Adam. Porque le estás dando de comer a Dios, por así decir. Estás trayendo a Dios a la tierra. Estás dando de comer a tu hombre en el interior tuyo, a tu forma divina en tu interior. Y ahí la clipa quiere agarrarse. La impureza quiere agarrarse. Y quiere tener beneficio de esas mitzvot que haces. Esta es la primera condición, lo que podemos aprender de la primera condición de por qué los alimentos reciben impureza. Tiene que ser Michael Adam, tiene que ser comida de seres humanos. ¿Dónde van a estar los problemas, las dificultades? Cuando quieras cumplir una mitzvah. Condición número 1. Hay otra condición que dijimos también, que tiene que ser que la comida haya sido muhshar, haya sido preparada, mojada con agua. Si no fue mojada, además de ser comida de seres humanos, que ya explicamos, tiene que haber sido mojada. Si no fue mojada, no recibe impureza. ¿Qué significa el concepto del agua? Entonces el Rebbe trae 3 ideas de qué es el agua. Idea número 1, el agua desciende de un lugar elevado a un lugar bajo. Este es el asunto, el concepto de bondad y entrega, dar, ashpa, influencia, entregar a otros, darse hacia otros. Esto es lo que simboliza el agua. El agua podría quedarse arriba de la montaña. El agua desciende de arriba hacia abajo, representando como un maestro explicando y enseñando a sus alumnos. Desciende de arriba hacia abajo, el maestro podría estudiar para sí mismo, iba a estudiar con mayor profundidad, etc. Pero el maestro desciende de su lugar y enseña a los alumnos. Esta es la primera condición del agua. Descender de arriba hacia abajo. Dar, ashpa. Segunda condición del agua, al respecto de las comidas, que cuando la persona come, pero no bebe, es como si estuviese matándose a sí mismo. ¿Por qué? Porque el agua en el cuerpo, en el interior de la persona, la función que tiene es repartir la comida por todos lados, a todas las células del cuerpo. Desde las células más profundas y más importantes, digamos, en el cerebro, hasta las células más, entre comillas, poco importantes, en la planta del pie, que están duras porque uno piensa con la planta del pie, etc. Todas las células necesitan comida. ¿Quién le lleva esa comida? La sangre. ¿Y la sangre qué es? El agua. El agua que dan dando vueltas por todo el cuerpo. Por eso cuando uno come también tiene que beber. Fundamental para repartir la comida en todo el resto del cuerpo. Esta es la segunda cualidad del agua. Y la tercera cualidad del agua, el agua pega, une las cosas,
apega una cosa con la otra. Es interesante, el Rebbe explica la enseñanza de esta segunda condición de los alimentos para que reciban impureza, que tienen que estar mezclados con agua. El Rebbe explica solamente uno de los tres detalles que mencioné. Yo voy a esgrimir, como se dice, mi propia explicación de los otros detalles, humilde explicación. En el servicio a Dios, esto significa lo siguiente. Cuando el servicio de un Yehudí, la boida de un Yehudí, su comida, como explicamos en el caso anterior, no está seca, sino que está mojada, húmeda, a hasidish la chlujis, se dice en yiddish, una humedad hasidish, entonces no queda solamente en la persona. Si vos servís a Dios con verdad, verdadera sinceridad, digamos, completamente, entonces vas a buscar que otros sirvan a Dios. Es algo natural. Eso es el agua. Si vos servís a Dios solo para vos, y no te importa que el resto de la gente a tu alrededor no está sirviendo a Dios, entonces tu avoida, tu servicio a Dios es seco. Es como comer pero no beber. Comer en el sentido de cumplir Torah Mitzvot, pero no lo compartís con otros. No tenés ese agua. No tenés ese agua. Entonces, el concepto del agua nos enseña que no tiene que quedar solamente en uno solo, sino que uno tiene que influenciar en su medio ambiente también, para que la gente a su alrededor también sirvan a Dios. Esto es lo que el Rebbe explica. Ahora, en mi humilde opinión, esta es la condición solamente de algo que va de arriba hacia abajo. En las palabras del Rebbe, surge entonces que cuando la comida de la persona, los asuntos de Torah y Mitzvot de la persona están conectados con agua, entonces se humedecen, digamos, y esa luz, esa energía de Kedusha es más fuerte, porque uno comparte no solamente para uno mismo el servicio a Dios, sino que uno lo comparte con otros. Entonces hay mucha más Kedusha, la Kedusha mía, mi santidad, sumada a la santidad de este, la santidad del otro y la santidad del otro, a quienes estoy enseñando Torah y Mitzvot. Entonces ahí hay muchísima santidad. Ahí es donde se quiere agarrar la tuma. Ahí es donde se quiere agarrar la impureza. Cuando es comida de hombres, Torah y Mitzvot, y además está mezclado con agua. Es decir, que la persona lo comparte con otro. Hay muchísima Kedusha. Y es por eso que el esfuerzo de la impureza, la clipa, para quedarse con esa energía, es justamente cuando esta comida de seres humanos, Torah y Mitzvot, está mezclada, preparada con agua. Porque justamente ahí hay Ribu y Hayos con Kedusha, hay muchísima santidad, muchísima energía vital, santa, de donde la clipa quiere agarrarse, quiere obtenerse, lo que no es el caso cuando la comida no está mezclada con agua. Ahí es verdad, hay Kedusha, porque no deja de ser Torah Mitzvot, pero no es una Kedusha, no es una santidad tan profunda, porque uno no lo compartió con los otros. Esto es lo que el Rebbe dice al respecto del agua. Pero dijimos que había tres cualidades del agua. La primera era que bajaba de arriba hacia abajo, que uno comparte con otros. Pero cuando uno comparte, y aquí viene la segunda cualidad del agua, que dijimos que era el concepto de repartir a todos, cuando uno comparte uno tiene que ser cuidadoso. De no solamente compartir con aquellos que a uno les gusta o que uno se siente cómodo con ellos, sino que tiene que ser con todos. Cuando el cuerpo se reparte la comida, no se reparte solamente a las células del cerebro que son las más elevadas, las más importantes, las neuronas y yo qué sé. No, a todas las células, sin excepción y sin diferenciación. Todos. Esta sería la segunda cualidad del agua, que reparte la comida a todo el cuerpo. Y la tercera cualidad, cuando reparte la comida a todo el cuerpo, ¿cómo lo hace? En forma de dveikus, de apego. Es decir, vos podés hablar con muchas personas y compartir con todas las personas lo que sabes, etcétera, pero estás totalmente despegado de esas personas, no te importa. ¿Sabes qué? Yo te enseño lo que sé y arreglátela, que te vaya bien. O podés enseñarlo a todos. Enseñar es la primera cualidad, el concepto del agua que desciende de arriba hacia abajo. Dar. Podés enseñar a todos, es la segunda cualidad del agua, que reparte la comida a todo el cuerpo. Y la tercera cualidad es en forma de apego, en forma de realmente importante por lo que le pasa a la otra persona y estar pendiente de la otra persona, etc. Estas son las tres cualidades del agua y esta es la idea de la segunda condición que requieren los alimentos para ser impuros, para poder llegar a ser impuros. Es decir, que estén mezclados con agua. Un segundito. Me va a quedar en cualquier momento la computadora sin batería. Ok. ¿Preguntas, dudas hasta acá?
Bueno, seguimos adelante. Después de todo esto, uno podría seguir preguntando. Dios estableció el mundo de manera tal que el Yehudí está aquí abajo en un mundo material que se llama un mundo de clipa y sitra achra, un mundo de impurezas, un mundo donde hay dificultades y los malvados gobiernan en este mundo. Y entonces un Yehudí podría quejarse y decir que se tiene que esforzar, yo me tengo que esforzar en aprender yo y enseñarle a otros, y no solamente enseñar, como dijimos antes, enseñarle a todos, y no solamente a todos, enseñarle en forma de dveikus, importarme y unirme a los demás, etcétera. Y cuanto más yo haga esto, tanto más dificultades voy a tener, porque voy a aumentar en Kiddush, en santidad, y más problemas voy a tener porque la clipa, la impureza va a querer conectarse y sacarme a mí más y más. Entonces, ¿cómo me voy a proteger yo mismo de la tumba, de la impureza? Está bien, me estás pidiendo que haga esto y que haga lo otro, y que me esfuerce y que trabaje y que comparta, etcétera. ¿Y yo? ¿Cómo me protejo yo de todo esto? ¿Quién me va a salvar a mí? Yo voy a ayudar a este, voy a ayudar al otro, al otro, al otro, a todos. ¿Y a mí? Entonces tenemos que decir forzosamente que Dios tiene una ayuda para nosotros también. Una eitzah, un consejo para cada uno de nosotros, para que podamos salvarnos de esta propia tuma, de esta propia impureza. Ok, ayudamos a los demás, pero ¿quién me ayuda a mí? Dios propone lo siguiente, a través de lo cual podemos salvarnos de este esfuerzo que hace la impureza en nutrirse de nosotros. Ahí viene la tercera condición. La tercera condición era que la comida tiene que estar unida a la tierra. Si está separada de la tierra, es donde recibe tuma. Por lo menos está preparado para recibir impureza. Pero si está unida a la tierra, ahí nunca va a poder recibir impureza. Nunca va a recibir impureza. Esa era la tercera condición. Y en las palabras de Rambam, de Maimónides, todas las comidas que crecen en la tierra, todo tiempo que están unidas a la tierra, ¿con qué tipo de unión? Incluso si es una pequeña raíz de la cual pueden vivir, una plantita puede vivir con una raíz muy chiquitita, entonces si está unido a la tierra con una pequeña raíz, Eime me cabe el tuma, ya no recibe impureza. Ya no es posible que reciba impureza. Esto quiere decir en el servicio a Dios, cuando la comida del hombre, de vuelta, el hombre era nuestra expresión divina en nuestro interior. La comida de ese hombre es Torah y Mitzvot. Esa comida está unida al lugar en donde crece, incluso si con una pequeña raíz está unida, entonces ya no recibe tuma, ya no recibe impureza. ¿Qué significa esto en el servicio a Dios? ¿Qué es el lugar donde crece cada actividad? Cada mitzvah que hacemos, cada palabra de Torah que estudiamos. ¿De dónde crece? ¿De qué está hablando el Rebbe? El Rebbe explica así, muy interesante. Todas las actividades y asuntos en el servicio a Dios, que es la comida de cada uno de nosotros, la comida de Dios, como ya explicamos. Su raíz, el lugar de donde crecen, es Pnimius Neshama, lo más profundo del alma. En Yiddish se dice el Pinteleyid, el punto central Yehudí que tenemos todos en nuestro interior, sin excepción. En ese lugar no hay impureza que pueda tocar, no hay nada que lo pueda modificar. Ni siquiera entra dentro de la definición de impureza, no existe el concepto de impureza en ese lugar. En lo más profundo del Yehudí no existe impureza. Y como dijimos antes, es sabido lo que dicen nuestros Rebbeim, que el Moide Ani, cuando uno se despierta en la mañana, hay una frase fundamental que cada uno de nosotros tenemos que decir, sin excepción, todos los seres humanos sin excepción. Moide Ani lefanecha melechai vekayam shechezar tabin ishmosi bechemla rabe munasecha. La frase es, hay varias formas de traducirla, pero la forma que a mí me gusta traducir, agradezco a ti, Rey, vivo y eterno, Melechai vekayam, que retornaste, devolviste mi alma en mi interior, con misericordia, grande es tu fe en mí. Rabbe Munoseja, grande es tu fe en mí. Cada uno de nosotros, al despertarnos, sabemos que tenemos una misión. Dios nos despertó por algo. Ahora bien, los rebbeim de Chabad dicen que se debe decir, esto es una ley en el Shulchan Aruch, en el Código de la Judía, se puede decir esta frase incluso antes de lavarse las manos. Antes explicamos que hay que lavarse las manos en cuanto uno se despierta. Pero incluso antes de lavarse las manos ya se puede decir esta frase. ¿Por qué?
porque la frase no contiene ningún nombre de Dios. Entonces, incluso antes de lavarse las manos, antes de lavarse la boca, higienizarse, etc., se debe decir esta frase, incluso en la cama todavía. Ahora bien, espiritualmente hablando, dicen los rebeldes de Chabad, ahora sí, ¿por qué es justamente la ley que esta frase se puede decir incluso con las manos impuras, con las manos sucias, en la cama, sin haberse higienizado después de dormir toda una noche, etcétera? Porque ninguna impureza en el mundo entero puede impurificar el moide ani de un yehudí. Ninguna impureza puede tocar en el punto más profundo del yehudí, en el vínculo entre el yehudí y Dios. No hay nada que lo pueda tocar eso. Uno puede ser falto en un asunto, falto en otro asunto, pero el moide ani, lo más profundo del yehudí, esto siempre está pleno, siempre está entero. No hay nada que lo pueda tocar. Y este moide ani es algo tan profundo que no hay nada que lo pueda modificar. Está relacionado ese moide ani directamente con el Pinteleit, con lo más profundo del alma del yehudí. Y como el Alter Rebbe explica en el Tanya, que la fuerza de fe y sacrificio que viene justamente de lo más profundo de todo yehudí está pleno y completo en todo yehudí sin excepción. Y por eso incluso el más simple de los simples y el más pecador de todos los pecadores, cuando se trata de una prueba de entregar la vida al Kiddush Hashem, por la santidad de Dios, la persona la entrega. Yo muchas veces conté el maíz, la historia que lo contó Elie Wiesel. En realidad yo lo leí un libro de Elie Wiesel, creo que se llama Yo soy judío, si no me equivoco. Elie Wiesel contó que él vio, Elie Wiesel fue un sobreviviente de la Shoah, de la destrucción, la gente mal llama el holocausto, etc. Elie Wiesel contó que él vio que en un momento había un nazi, Max Shemoy, un alemán, que estaba, puso a los judíos en una fila y estaba matando uno por uno, pegando un tiro en la cabeza uno por uno. Llegó al último de la fila y le dijo: arrodillate a mí, porque yo soy Dios, tu vida está en mis manos, o te mato. Reconoce que el Dios de Israel no existe. Yo soy Dios. No existe el Dios de ustedes. Y si no, te mato. Y el yehudí no se movía. Estaba inmutable. No contestaba nada. Y no se arrodillaba al alemán tampoco, etc. Y el nazi le gritaba y le gritaba. El yehudí no se movió hasta que el nazi se cansó y le pegó un tiro y lo mató. El hijo de este hombre, el último de la fila, estaba observando esto. Y el hijo le contó a Elie Wiesel después: mi padre era una persona que no creía en Dios y no le importaba ni la Torah, ni las mitzvot, no le importaba nada de esto, ni el judaísmo, de ningún tipo. Y no entiendo por qué en el momento en que mi padre lo único que tenía que decir es: sí, ya sé que Dios no existe, si a mí no me importa nada. Pero cuando era una cuestión de vida o muerte, mi padre entregó la vida por Dios. No lo pudo dejar de lado. Y esto es lo que el Alter Rebbe está diciendo acá. Incluso en el Tanya, incluso las personas, y el Rebbe lo está citando acá, incluso las personas más simples y más pecadoras, etcétera, entregan su vida por Dios, sin excepción. Incluso para no hacer una pequeña cosa que va contra la fe, lo más ínfimo de idolatría, voy a dar nada, nada. Todo yehudí está listo para entregarse por Dios. Y sobre esto es la enseñanza de estas comidas que tienen que estar mejubar, unidas al lugar en donde crecen. Cada actividad que hacemos crece de la esencia misma del alma. Cada mitzvah que hacemos, cada palabra de Torah que estudiamos tiene que estar vinculada a la esencia de nuestra alma. No alcanza que el Pintelei, este punto central del judaísmo que tenemos en nuestro interior, sea completo y sea pleno, sino que esa plenitud, esa fe que tenemos, tiene que imbuir todas las actividades que hacemos. En cada cosa que hacemos tenemos que ser conscientes que somos Yehudim haciendo esto. Somos sirvientes de Hashem haciendo esto. Llenamos nuestra vida de Hashem. Somos conscientes en cada actividad que hacemos, que lo hacemos porque somos Yehudim, que lo hacemos porque estamos sirviendo a Hashem. En cada cosa se reconoce que estamos unidos a Dios. Y esta es la idea de la tercera condición de las comidas. Si la comida de hombre, incluso si fue mojada, pero si está unida a la tierra, unida al lugar en donde crece, no es capaz de recibir impureza, no es posible recibir impureza. Y esta es la razón por la cual Maimónides dice, como citamos, que Maimónides ordena estas tres condiciones claramente, pero surgen de la parsha de esta semana. Maimónides dice que incluso si están unidas las comidas de la persona, etcétera, unidas a la tierra, incluso con una pequeña raíz,
no reciben tuma. En el momento en que la boida, el trabajo, el servicio a Dios de un Yehudí es en forma tal que está unida al lugar en donde crece, es decir, lo más profundo de su alma, incluso si es solamente que Shoiresh Katan, como una pequeña raíz, todo el resto de las raíces, como cualquier planta que tiene muchas raíces, pero todo el resto de las raíces fueron cortadas, Dios libre y guarde. Pero quedó una pequeña raíz de donde se puede recibir vitalidad todavía. Por cuanto es así, el Yehudí continúa unido a lo más profundo de su alma, que está a su vez unida a Dios. Entonces, Einan Mekablin Tuma no es capaz de recibir impureza. No existe impureza. Porque así como lo más profundo del alma trasciende totalmente el concepto de pureza e impureza, como mencionamos anteriormente, respecto del Moed de Ani, de todo Yehudí, etc., así cada comida que la persona come, que cada mitzvah que la persona hace, cada palabra de Torah que la persona estudia, no reciben impureza, porque están unidas a lo más profundo de su alma. Están imbuidas con cada actividad que la persona hace, con kedusha, con santidad de la esencia del alma. Entonces ahí la impureza no puede tocar. Al punto tal que incluso si la comida esa se mojó, no importa. Por cuanto está unida a la tierra, no recibe impureza. No recibe impureza. Y esto es lo que el Rebbe mencionó anteriormente. El Rebbe preguntó, bueno, ¿y yo? Yo ayudo a los otros, enseño a los otros. ¿Y quién me va a salvar a mí? El Rebbe está explicando, todo el tiempo que vos estés unido y vinculado a la esencia de tu propio alma, y en cada actividad que haces reconoces que sos un Yehudí haciendo esa actividad, entonces no vas a ser influenciado por la impureza. Y podríamos decir que esta es la explicación también de la Mishnah, una enseñanza de nuestros sabios en Pirkei Avos, en la ética de nuestros padres. Ahí está escrito que uno tiene que ser como un árbol cuyas hojas y ramas son pocas y sus raíces son muchas. En un caso así, incluso todos los vientos del mundo soplan, no lo van a mover de su lugar. Lo principal es la raíz. Es que vos estés vinculado a Dios, que vos sientas que sos Yehudí, estés orgulloso de ser Yehudí, etc. Sientas que estás sirviendo a Hashem en cada pensamiento, en cada palabra, en cada actividad. Las raíces entonces te unen al hombre en Torah y mitzvahs con Dios, que es la esencia de su alma, de donde crecen. Ese es Torah y mitzvahs, porque la esencia del alma está vinculada a Dios, como dijimos. Y esto da una fortaleza en el servicio a Dios, de manera tal que nada te puede mover de tu lugar. Todos los vientos del mundo, como dice la enseñanza en la ética de nuestros padres, pueden soplar y nada te va a mover de tu lugar. Como es sabido, todos los asuntos de servicio a Dios empiezan en la Toira. Tiene una expresión en la Toira. Y lo mismo ocurre con el asunto que estamos estudiando. Para lograr esta unión de cada actividad de la persona en pensamiento, palabra y acción con lo más profundo del alma, esto es a través del estudio de Toira. Y como dicen nuestros sabios, antes de estudiar Toira uno tiene que hacer una braja, una bendición para estudiar Torah. ¿Cuál es la braja para estudiar Torah? Que reconocemos que no dice la Toira, Dios es el que entrega la Toira. Es decir, que estamos estudiando algo que está vinculado a Dios, estamos tomando literalmente a Dios a través de estudiar Toira. Y esta es la raíz general de todo el concepto de la Toira. Toira tiene que descender e imbuir todos los detalles y todos los miembros y asuntos de la vida de la persona. Todos absolutamente. Ahora bien, el Rebbe no lo cita acá, pero esto es a lo que está haciendo referencia. El Zohar dice, hay tres nudos que están unidos uno con el otro. Oraisa, Kuchabrihu, Israel. La Toira, Dios y el pueblo de Israel. Son tres cosas que están unidas una con la otra. El pueblo de Israel se une a Dios a través de la Toira. El Zohar explica, esta unión es en dos aspectos. Beniglu Benistar, en la forma revelada y en forma oculta. Y la parte revelada de la Toira se une con la parte revelada de Dios, con la parte revelada de Yehudí. Y la parte oculta de la Toira se une con la parte oculta de Dios, con la parte oculta del Yehudí. Entonces, en este vínculo que hay del Yehudí a través de la Toira con Dios, pues entonces hay dos partes. Hay una parte revelada de la Toira y hay una parte oculta de la Toira.
la diferencia que hay entre la parte revelada de la Torah y la parte oculta de la Torah. La parte oculta es la mística, Hasidis, etc. Como dice el Zohar mismo, Nigle de Torah, la parte revelada de la Torah es Gufe Torah, es el cuerpo de la Torah. Pnimius a Torah, la parte oculta de la Torah, es decir, Hasidis, es Nishmes Edrais, es el alma de la Torah. Y lo mismo ocurre en la práctica, cuando uno estudia estas dos porciones de la Torah, se ve claramente. La parte revelada de la Torah habla de leyes, del árbol del bien y del mal, y de todo, ¿verdad? El árbol del bien y del mal. ¿Qué significa esto? En el estudio mismo uno encuentra idas y vueltas y preguntas y respuestas y dificultades. Y el estudio mismo habla de mentiras. Este dice que lo robaron, este dice que no lo robaron, este dice que le deben plata, el otro dice que no le deben plata. Alguien de los dos está mintiendo. Y hay discusiones. Rabbi Shimon dice una cosa, Rabbi Yehuda dice la otra cosa. Constantemente idas y vueltas en la parte revelada de la Torah. Es decir, que hay un asunto de ocultamiento que uno tiene que escarbar en la parte revelada de la Torah para entender cuál es la verdad, para llegar a la verdad de la cuestión, para llegar a la verdadera voluntad de Dios, que es lo que Él quiere. Lo que no es el caso con Pnimius a Torah, la parte más profunda de la Torah, se llama Etzahaim. En el Gan Eden, en el paraíso, donde Dios puso al primer hombre y primera mujer, había dos árboles especiales, aparte de un montón de otros árboles. Eitzadas Toivara, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto representa la parte revelada de la Torah. Y Eitzahaim, el árbol de la vida, esto representa la parte oculta de la Torah. Pnimius a Torah, más profundo, Kabbalah, Hasidus, etc. Y Lano de Haya, la parte más profunda de la Torah, ahí no hay preguntas, si no hay majloikes, si no hay discusiones, si no hay mentiras, etc. Trasciende totalmente al árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es por eso que para que el estudio de Torah de la persona sea una forma de que la Torah se transforme en un elixir de vida para la persona, como dicen nuestros sabios, y no sea un estudio de Torah para aprender a quejarse, es decir, yo estudié que la ley puede ser de otra manera, y uno empieza a explicar las cosas de forma totalmente extraña, como hacen muchos otros, etc. Utilizan el estudio mismo para ir contra la voluntad de Dios. O utilizar el estudio para que la gente diga, el rabino sabe mucho y le rindan honor. Yo estudio para que la gente diga, que yo sé mucho y me gusta, cada alabanza que me dan eleva mi ego, yo sé mucho. Si este es el motivo de estudio, es loilishma, no es en aras de la Torah, no es en aras de Dios mismo, y por lo tanto la Torah se transforma en Sam Maves, literalmente un veneno en la persona. En lugar de vincularlo con Dios, lo vincula con uno mismo. Uno termina siendo su propio Dios y hace avoida la idolatría de uno mismo. Volviendo a las palabras del Rebbe, cuando la persona estudia Torah de manera tal que la Torah sea un elixir de vida, Samhaim, elixir de vida, es decir, que no sea para aprender a escaparse de las mitzvahs, como explicamos anteriormente, y que no sea lo opuesto de la vida, e incluso en una forma sutil, que no sea para tener honor, etc. Esto solamente ocurre cuando el estudio de la parte revelada de la Torah es de acuerdo a la parte oculta de la Torah. En otras palabras, vos podés abrir una página del Talmud y estudiar horas esa página y nunca vas a mencionar a Dios. Mencionás que este rabino dice una cosa, el otro rabino dice la otra cosa, que este discute con el tal otro y trae tal prueba, tal otra prueba. Nunca dijiste ni siquiera a Dios. Podés estudiar horas y te olvidaste de Dios. Y toda la motivación del estudio, ¿cuál era? Saber qué es lo que Dios quiere, pero te olvidaste de Él. Entonces el estudio de Nigle de Torah, la parte revelada de la Torah, tiene que estar imbuido y bañado con la parte oculta de la Torah. Ser conscientes de que lo que estás estudiando es la voluntad de Dios. Cada tanto interrumpí y decís, esto es Rotzen Hashem, estoy estudiando lo que Dios quiere, como Dios quiere, etc. Y es importante el estudio porque lleva a la acción a través de la unión de la parte revelada de la Torah y la parte oculta de la Torah. Entonces se va a generar también en todo el resto de las actividades que la persona hace en el servicio a Dios, que va a haber una unión de cada actividad que la persona hace, una unión de la parte revelada en su propio alma, es decir, la comida del hombre, entre comillas, cada mitzvah, cada palabra de Torah que estudias, se va a unir a la parte más profunda del alma, es decir, a su raíz, que está en la tercera condición de las comidas, y automáticamente la persona va a estar en una situación en la cual
por cuanto está unido a la tierra, unido a su propia raíz, no recibe impureza. Y esta es la preparación cercana y adecuada para que se cumpla, como dice el versículo, voy a eliminar el espíritu de impureza de la tierra, con la redención verdadera y completa a través de nuestro justo Mashiach, rápido en nuestros días, literalmente. Este es el final de la charla del Rebbe. Resumen, ¿qué estudiamos? En la parsha de esta semana, Parshat Shmini, se habla de Tumas Oichlin, impureza de comidas. Pero hay 3 condiciones que una comida debe tener para poder recibir impureza si la toca algo impuro. Condición número 1, tiene que ser comida de seres humanos. Condición número 2, tiene que ser mojada, por ejemplo con agua. Condición número 3, tiene que estar separado del lugar en donde creció. Y esto el Rebbe lo explicó en el servicio a Dios. Comida de seres humanos significa Toire Mitzvahs, que es lo que la Neshom, el alma en nuestro interior, que es la parte ser humano en nuestro interior, vive de eso. Y es de lo que Dios vive de eso. El concepto del agua es compartir esto con los otros. Y compartirlo a todos los otros, y compartirlo en forma de unión con todos los otros. Y el concepto de la raíz es que cada actividad que hagamos esté conectada con la esencia propia de nuestro alma, y esto es lo que va a hacer que cada cosa, no solamente en el servicio a Dios, incluso si no estamos sirviendo a Dios, a pesar de que uno debería servir a Dios en todo lo que hace, etcétera, comer sirviendo a Dios, beber sirviendo a Dios, dormir sirviendo a Dios, cada actividad que hagamos va a estar imbuida, digamos, de Kedusha, y la impureza no va a poder influenciarnos, apartarnos del camino adecuado, etcétera.